Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy importante que hemos venido desarrollando durante este trimestre. Pero en esta semana, que ya estamos en la recta final, estamos estudiando un tema muy interesante. El tema de esta semana ha sido el reposo de Dios. Y hemos entendido cosas muy interesantes sobre este asunto. Pero antes de continuar, quiero que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 y el verso número 10. Hebreos capítulo 4, verso número 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Hoy concluimos nuestra semana de estudio, pero vamos a continuar durante todo el trimestre, no te olvides de esto. Así que vamos a ver el resumen de nuestra lección. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 244, la cual nos dice de esta manera. Dios bendijo y santificó el séptimo día porque había descansado en él de toda su maravillosa obra de la creación. El sábado fue hecho para el hombre y Dios quiere que en ese día dejemos de lado nuestro trabajo, así como él descansó después de trabajar 6 días en la creación. Así que aquí lo tenemos. Dios descansó no porque se cansase, sino dejó de crear ese día. Después de los 6 días, el séptimo día descansó, y Dios también desea que dejemos de lado todas las cosas para poder recrearnos en ese día en Dios. Muy bien, el apartado para el día de hoy lleva por título El verdadero descanso divino. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿de qué descanso habla Pablo en Hebreos capítulo 4? Esto es, tenemos un descanso, pero ¿de cuál es el que está hablando Pablo en Hebreos 4? ¿A qué se refiere ese descanso? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en Hebreos capítulo 4 y allí vamos a leer el verso número 1. Hebreos capítulo 4, verso número 1. Y leemos allí de esta manera. Siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, cuidad que ninguno de vosotros parezca rezagado. Así que la Biblia nos dice que todavía queda un reposo, todavía está la promesa de entrar en el reposo. Y tengamos cuidado de nadie quedar rezagado o quedar atrasado en este asunto. ¿A qué reposo se refiere el apóstol Pablo en este capítulo? Está la promesa de entrar en ese reposo. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada en este asunto en nuestra elevada vocación en la página 99, la cual nos dice así. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos. Haced lo que Él os ha pedido y estad seguros de que Dios hará todo lo que ha prometido. ¿Habéis acudido a Él renunciando a vuestros expedientes, vuestra incredulidad y a vuestra justicia propia? Id tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. Muchas personas
reposarán en el séptimo día, pero no entraron en el reposo de Jehová, que viene cuando abandonamos todo nuestro ser, abandonamos todas nuestras ideas preconcebidas, todo lo que tengamos como algo correcto y vayamos a Jesús tal cual estamos. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Nuestra llamada vocación en la página 99. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia de que Dios es fiel, de que nunca chasquea a quien acude a Él. Su perdón es pleno y gratuito y su aceptación significa descanso para el alma, reposo en su amor. Entonces, tener paz con Dios, estar en armonía con Dios, es el descanso que tal vez algunos vamos a quedar rezagados si no hacemos lo que hemos leído. Entonces tenemos que ir a Él tal como estamos y encontrar el descanso y la paz. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué el Evangelio no produce el resultado esperado en algunas personas? Esto es mientras que podemos ver transformaciones de vidas tocadas por el Evangelio, mientras podemos ver vidas cambiadas por el Evangelio, porque en algunas no produce el resultado que se desea. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tratar de entender esto. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y los versos 2 y el verso 6. Mira cómo dice. Porque también a vosotros como a ellos se nos anunció el Evangelio, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no se unieron por la fe a los que oyeron. Siendo que falta que algunos entren en su reposo, ya que los primeros en oír el Evangelio no entraron por su desobediencia. La Biblia nos dice que hay dos cosas importantes por las que en algunos no produce el resultado deseado. Y una de estas cosas es, la razón principal es porque no se unieron a la fe con Él. Muy bien, esa es una. Y la otra es por causa de la incredulidad, el no poder creer que Dios va a cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Muy bien, tenemos dos aspectos importantes y por eso el Evangelio no cumple el resultado igual en cada persona, pues cada uno tiene que tener fe y cada uno tiene que creer en aquello que Dios promete. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el verso 30 al verso 32. Miren lo que dice aquí. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. La Biblia nos dice que hemos de alcanzar el objetivo por el cual el Evangelio es dado por medio de la fe. Esto es, el efectivo se volverá efectivo en tu vida y en la mía si nosotros abrazamos ese Evangelio por la fe. Y entonces podemos creer y también podemos obedecer. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en este material que se llama Alza tus ojos, en la página 73, la cual nos dice así. A menos que mezclemos la fe con el oír la palabra, a menos que recibamos las verdades que escuchamos como un mensaje proveniente del cielo para ser cuidadosamente estudiado, para ser ingerido por el alma y asimilado en la vida espiritual, perderemos las impresiones que hizo el Espíritu de Dios. No comprendemos por experiencia lo que significa hallar descanso por la aceptación de la divina seguridad de la palabra. Entonces podemos escuchar el Evangelio, podemos escuchar las mejores cosas que podamos tener escritas en la palabra de Dios, inclusive podemos escuchar el mejor mensaje. Y sin embargo, si no mezclamos eso con la fe, no
produce ningún efecto en nosotros. Es muy importante porque entonces el efecto que ocurre en algunos no es similar al que ocurre en otros. Algunos serán creyentes y algunos no. Algunos tendrán fe en aquello que escucharon y algunos no. Y esa es la razón por la cual no produce efectos similares en todas las personas. Muy bien. Así que ahora lo sabemos. Cuando hemos de escuchar la palabra, hemos de ejercer también fe y hemos de también creer en estas cosas, ser obedientes a las cosas que aprendemos. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Entrando en el descanso de Dios. Y leemos así nuestra pregunta. ¿Cuándo disfrutamos verdaderamente del descanso divino de Dios? ¿En qué momento disfrutamos de él? Y describe la relación entre el sábado del séptimo día y este reposo divino. Entonces ya sabemos que el reposo divino tiene que ver con entregarnos completamente a Dios, con aceptar su voluntad, con tener fe y también con el asunto de ser obedientes o poder llevar a cabo o poner en práctica aquello que Dios promete. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es que disfrutamos de este descanso divino? ¿Y qué relación hay entre el séptimo día, el día de reposo, con el reposo divino del cual venimos hablando? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ir a la palabra de Dios para que nos explique el asunto. Así que leamos lo que dice Hebreos capítulo 4 y ahí vamos a leer el verso número 3 en la primera parte. Y allí leemos de esta manera. Porque los que hemos creído entramos en el reposo. Según dijo, juré en mi enojo, no entrarán en mi reposo. Muy bien. La Biblia dice que solamente los que han creído, cuando has creído, entras en el reposo divino. Muy bien. ¿Cuándo es que disfrutamos de ese reposo divino? Bueno, cuando creemos. ¿Estamos claros? Pero todavía hay más en la palabra de Dios. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. La Biblia nos habla que si creemos entramos en el reposo. Pero hablando del séptimo día nos habla de dos cosas, el reposo divino que Dios promete y también nos habla de el séptimo día en que Dios reposó. Entonces ya sabemos cuándo que disfrutamos del reposo divino. Una. Dos, ¿qué relación existe entre el reposo divino y el séptimo día de la creación? El día de reposo también. Vamos a tratar de entender esto. Vamos a ver qué significa. Y para ello vamos a citar aquí la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que es el deseado de todas las gentes, en la página 248, la cual nos dice así. Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Esto es, Adán comenzó a guardar el séptimo día en conmemoración de la creación y lo apartó Dios para un uso sagrado. Así que Adán sabía qué uso tenía este, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Desea a todas las gentes, página 249, página 250. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Entonces, ¿qué relación tiene que entremos en el reposo divino y el séptimo día? Bueno, identificarnos con Dios. Identificarnos como el pueblo de Dios. Muy bien, muy interesante. Pero tenían que entrar en el reposo divino para después también entrar en el reposo semanal. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos por la fe
deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como verdaderos, como adoradores de Dios. Esto es, entrar en el reposo de Dios, en el reposo divino de Dios, y vivir de acuerdo a su voluntad, por la fe vivir lo que Dios pedía, haría que cuando ellos guardasen el séptimo día de descanso, el mundo volteara a verlos y dijera, estos personajes son realmente hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo. Y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. Aquí tenemos, mientras el pueblo de Israel obedecía a Dios al principio, ellos eran un símbolo de que eran el pueblo de Dios y el sábado era una señal de que ellos estaban en armonía con Dios. Pero Satanás sabía esto y no estaba de acuerdo. Así que él pervirtió el asunto del día de reposo, poniendo un montón de cargas y dificultades que muchas personas, en lugar de querer observarlo, lo veían como algo detestable. Satanás tuvo éxito en hacer estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué más. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Entonces, de esta manera, cuando el sábado se presenta de esta manera, parece algo tan difícil. Cuando lo representamos de esta manera, así como en aquel entonces, los hombres no querían saber del sábado, no querían saber del día de reposo, porque reflejaba el carácter de hombres egoístas y malvados. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Induciendo a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que Él les exigía hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Muchas veces, no sé si te ha tocado que algunas personas piensan, el sábado es muy aburrido, no me gusta el sábado, no me gusta ir a la iglesia el sábado, porque es muy aburrido. Bueno, esta es la obra de Satanás de aquel entonces y es la obra de Satanás en la actualidad. ¿Nos damos cuenta? Así que Cristo vino para quitar todas esas dudas, esas versiones erradas en relación al día de reposo. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mire cómo está escrito aquí. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaban conformarse a sus requerimientos, sino que seguían adelante observando el sábado según la ley. Entonces, mientras tenían un espíritu, ellos decían, nosotros somos observadores del día de reposo correctamente. Y parecía correcto. Sin embargo, el espíritu que los dominaba era otro totalmente distinto. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Sus hijos dejan entonces su ocupación corriente y dedican su tiempo a la meditación y al culto. Le piden más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial, anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar
lo que le han pedido. ¿Nos damos cuenta? En el sábado nos encontramos más activos que durante toda la semana. Entonces, en el sábado oramos más, cantamos más, leemos más, estudiamos más. Y Dios no espera que el sábado pase para darte la bendición que has pedido. Dios te la da ahí mismo. Esto nosotros tenemos que estar claros en ese aspecto. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué relación tiene el sábado con el reposo? En el sábado nos olvidamos de todo y reposamos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y no todos reposan igual. Algunos pueden reposar físicamente, pero no mentalmente ni espiritualmente. Algunos pueden reposar espiritualmente, pero tal vez físicamente no. ¿Qué es lo que leímos? Que nosotros hemos de entrar en el reposo de Jehová y que ninguno quede rezagado. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Trabajos y descanso. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué clase de labor debemos desarrollar antes de alcanzar el descanso prometido? Esto es, ¿qué tenemos que hacer antes de poder alcanzar el descanso que se promete? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y allí vamos a leer los versos 9 y el verso 11. Veamos lo que nos dice. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia nos dice que hay un reposo sabático para el pueblo de Dios y que tratemos de entrar en ese reposo y nadie caiga en ejemplo de desobediencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿qué significan esas palabras? ¿Cómo podremos entrar? ¿Qué tenemos que hacer antes de poder entrar en ese reposo? Vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable y vamos a ver lo que nos dice en este siguiente párrafo. Acompaña. El comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 940, nos explica así. El reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia que se obtiene siguiendo la prescripción. Trabaja diligentemente. Los que aprenden de Jesús, su humildad y mansedumbre, encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Entonces, el asemejarnos a Jesús, el vivir la vida de Jesús, en aprender su humildad, en aprender la forma como Él hacía y vivir de esa manera, nos lleva como consecuencia de reposo. No significa que vamos a reposar, quedarnos por allí nada más, sin hacer más nada, y pensamos que estamos en el reposo de Jehová. Esto no funciona de esta manera. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 940, nos dice así. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Entonces, un servicio fiel, ferviente y amante hacia Jesús. Esto es todo lo que hagamos por el Maestro, todo lo que hagamos por Jesús nos va a traer como consecuencia reposo, de que hemos actuado o de que hemos hecho aquello que era correcto, aquello que Dios nos ha pedido. Muy bien, pero todavía hay más que tenemos que saber, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán el reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Entonces recordemos, el trabajo diligente es lo que produce gozo y paz en esta tierra. Muy bien, tenemos que entender esa parte. Tenemos que asemejarnos a Jesús. Esa es nuestra labor antes de encontrar el reposo divino que hemos estado leyendo. Y a veces caemos en el ejemplo de desobediencia porque no hacemos lo que debemos. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Qué sucede con nuestras propias obras cuando hallamos descanso en el Señor? Puede que estén haciendo muchas cosas. Hay personas que parece que siempre están ocupados haciendo cosas, pero
¿Qué sucede con lo que hacemos cuando encontramos el descanso en Jesús? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Hebreos capítulo 4, en el verso número 10. Porque el que ha entrado en su reposo también descansa de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, descansamos de ellas. Esto es, ya no tratamos de hacer nuestras obras, sino hacemos las obras de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso número 10. Pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Una persona entra en el reposo divino. Como consecuencia también obedecerá a Dios en todas las cosas. Y obedecer en todas las cosas es entrar en el reposo también semanal. Nuestras obras quedan cesadas por un tiempo. Esto es en el día de reposo. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y en el verso número 13. Mira cómo dice allí. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, entramos en el reposo de Jehová, y luego entramos en el reposo que Dios mandó que llevase a cabo en el séptimo día de la semana. No hacemos nuestras obras, no hacemos nuestras palabras, no buscamos nuestro deleite, no buscamos nuestros propios caminos. ¿Nos damos cuenta? ¿Y qué pasará entonces? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Romanos, capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso número 23 en la última parte. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, lo que no viene de la fe es pecado. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no puedo hacer esas cosas. Tienes que tener fe, no te olvides. Si no procede de la fe, es pecado. Si solamente podemos hacer aquello que podemos ver y palpar, bueno, no tenemos fe. No tenemos fe, como que no creemos tampoco. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 244, nos dice así. Dios hizo al hombre a su imagen y luego le dio ejemplo de observar el séptimo día que había santificado. Ordenó que en aquel día el hombre lo adorara y no se entregase a ninguna ocupación mundana. Nadie que desprecie el cuarto mandamiento después de haber recibido luz acerca de las exigencias del sábado puede ser tenido por inocente a la vista de Dios. Es una persona que ya entendió el asunto, una persona que ya sabe. No puede decir después, bueno, Dios le va a excusar si no hace las cosas como debe, porque ya sabe. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, tienen que volverse de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué clase de obras están en armonía con el descanso sabático? Esto es, nuestras obras no deben ser más nuestras en el día de sábado. Pero ¿qué clase de obras sí se pueden hacer en el día de sábado? Que no serían nuestras, serían las obras de Dios. Pero vamos a ver, ¿qué clase de cosas sí se pueden hacer? Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. Esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58. Y allí vamos a leer los versos 6 hasta el verso 8. Antes, el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo,
que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Tenemos aquí la palabra de Dios que habla muy claramente. Muy bien. Desatar ligaduras de impiedad, quitar las cargas pesadas, dejar libres a los que están quebrantados, quitar todo yugo, partir nuestro pan con el hambriento, que al que no tiene lugar para vivir lo pongamos en casa y cuando veamos a alguien que no tiene con qué cubrirse, le cubramos y no escondernos de nuestro propio hermano. Esto es no decir, no puedo ayudar a nadie, no es posible ahora. Todas estas cosas son cosas importantes que sí podemos hacer en el día de reposo. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 176 y página 177 nos dice así. Jesús les declaró, esto es a los rabinos, que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Entonces, siempre que encontremos a alguna persona en dificultad, que esté afligido por alguna razón, en el día de reposo, podemos ayudarle y podemos hacer las cosas que tengamos que hacer para poder ayudarle en esa situación. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 176 y página 177 nos dice así. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que puede ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Esto es, todas las obras que tienen a ayudar a las personas que están en necesidad, son permitidas en el día de reposo. Cualquier cosa que tengamos que hacer para aliviar la carga, el dolor, el sufrimiento en las personas, debemos de hacerlo durante todos los días, pero aún en el sábado. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros entonces? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El poder de la palabra de Dios. ¿Y cuán poderosa es la palabra de Dios? Es nuestra primera pregunta. Esto es, ¿qué tanto poder tiene la palabra de Dios? Algunos piensan que es muy poderosa, algunos piensan que no tiene poder, pero vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice acerca de esto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 33. Y ahí vamos a leer los versos 6 y después vamos a leer el verso 9. Mira cómo dice. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y surgió. Aquí vemos cómo es de poderosa la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué tanta fuerza tiene? Tiene una fuerza enorme. Pues la Biblia nos dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Esto es, todo lo que existe en los cielos fue hecho por la palabra de Dios. Y Dios dijo y vino a la existencia. Entonces la palabra de Dios es muy, muy poderosa. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Y allí vamos a leer el verso número 12. Y mira cómo dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas personas darían lo que fuera por saber lo que está pensando otra persona más. Y no puede. Pero la palabra de Dios tiene ese poder de descubrir las intenciones y los secretos en lo más oculto del ser humano. Están abiertas ante la palabra de Dios. Muy bien. La palabra de Dios es muy poderosa.
Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a ver lo que está escrito en la pluma inspirada. Vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 44, la cual nos dice así. Hay un punto más allá del cual son vanos los esfuerzos humanos. Si bien es cierto que hemos de predicar la palabra, no podemos impartir el poder que vivificará el alma y hará que broten la justicia y la alabanza. En la predicación de la palabra debe obrar un agente que está más allá del poder humano. Solo mediante el Espíritu Divino será viviente y poderosa la palabra para renovar el alma para vida eterna. ¿Nos damos cuenta de esto? La palabra de Dios es poderosa, pero necesitamos el agente del Espíritu Santo obrando en ella. Puede predicarse el mensaje más sublime que puedas escuchar, pero sin el Espíritu Santo ese mensaje no tiene efecto. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Esto es lo que Cristo se esforzó por inculcar a sus discípulos. Les enseñó que ninguna cosa de las que poseían en sí mismos les daría éxito en su obra, sino que el poder milagroso de Dios es el que da eficacia a su propia palabra. Esto es la palabra de Dios poderosa. Pero recordemos que necesitamos la obra del Espíritu Santo actuando en esa palabra. ¿Nos damos cuenta? Muy importante. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuán profundamente somos conocidos ante Dios? Esto es, ¿qué tanto piensas que Dios te conoce? ¿Habrá alguna cosa oculta que Dios no sabe de ti? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique este asunto en el libro de Hebreos capítulo 4 y el verso número 13 nos explica de esta manera. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia dice que todo está abierto. Ninguno de los seres creados está oculto, ni las cosas que hay dentro de ellos, ni lo que piensan. Todo está abierto ante Dios. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esto. ¿Qué tanto te conoce Dios? Completamente. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el verso número 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Esto es, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, buenas o malas que hayamos hecho, cosas que estén descubiertas o que estén ocultas, Dios las va a juzgar. ¿Cómo va a juzgar algo Dios que no conoce? Por supuesto que Dios conoce todas las cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios sabe todas las cosas. Y Él va a juzgar esas cosas buenas o malas, ocultas o no ocultas. ¿Nos damos cuenta? Así que Dios nos conoce completamente. Pero vamos a dejar que la prueba inspirada nos explique un poco más este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, en la página 1178, nos explica así. Atañe al interés eterno de cada uno el escudriñamiento de su propio corazón y que se mejore cada facultad dada por Dios. Recuerden todos que no hay motivo en el corazón de hombre alguno que el Señor no vea claramente. Los motivos de cada uno se pesan tan cuidadosamente como si el destino del instrumento humano dependiera de ese resultado. Esto es, Dios conoce el porqué de accionar en ciertas situaciones. Dios sabe por qué de una u otra manera. Conoce el motivo. Y se anota lo que pasaría o lo que pasa en relación a ese motivo. Porque Dios lo conoce. ¿Nos damos cuenta? La razón por la cual actuamos de una forma o de otra forma, Dios la sabe. Puede que las personas alrededor de nosotros no, pero Dios sí la conoce. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompaña. Necesitamos relacionarnos con el poder divino para que aumente nuestra clara comprensión y nuestro entendimiento de cómo razonar de causa a efecto.
Es preciso que cultivemos las facultades de comprensión, haciéndonos participantes de la naturaleza divina, por haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto, tenemos que participar de la naturaleza divina, pero tenemos que huir de lo malo. Muy bien, y necesitamos relacionarnos con ese poder que nos va a hacer mejores. Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas que van a pasar, pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Considere cada uno cuidadosamente la solemne verdad. Dios en el cielo es verdadero y no hay un solo designio, por intrincado que sea, ni un solo motivo, por más cuidadosamente que se haya ocultado, que Él no comprenda claramente. Él lee las maquinaciones secretas de cada corazón. Entonces no hay nada que hayamos hecho nosotros que esté oculto y que pensamos voy a morir, nadie se va a saber. Todo se puede ver a los ojos de Dios y todo se sabe a los ojos de Dios. No hay cosa que parezca tan enredada que no se entiende y que no se sepa. Todo se sabe, todo se va a saber y es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Los hombres pueden tomar planes siniestros para el futuro y pensar que Dios no los entiende. Pero en aquel gran día, cuando se abran los libros y cada hombre sea juzgado por las cosas escritas en los libros, esos hechos aparecerán tales como son. Estas son las cosas que hoy día no entendemos. Cuando no sabemos el porqué de ciertos accionar, porque no sabemos por qué una persona actúa de una manera, otra de otra manera, cuando nosotros mismos hacemos cosas que no debemos, Dios lo tiene registrado todo. Y Dios sabe las razones exactas por las cuales nosotros actuamos o dejamos de actuar. Y en el último día será revelado tal como es, no tal como parecía, tal como es. ¿Cuál fue la razón específica? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 146 nos explica así. El ojo de Dios no dormita. Conoce todo pecado oculto ante el ojo mortal. Los culpables saben exactamente qué pecados han de confesar para que sus almas queden limpias delante de Dios. Jesús les está dando ahora oportunidad de confesarlos y arrepentirse con profunda humildad y purificar su vida obedeciendo a la verdad y viviendo de acuerdo con ella. Ahora es el momento de corregir los males y de confesar los pecados. O aparecerán delante del pecador en el día de la ira de Dios. Entonces Dios sabe qué pecado nosotros hemos cometido y sabe cuáles son aquellos que confesamos, pero nos da la oportunidad de que nosotros confesemos. Va a llegar un momento en que ya no tenemos la oportunidad de confesarlos, sino van a ser expuestos por Dios. Entonces, ¿cuánto nos conoce Dios y qué tanto sabe de nosotros? Bueno, sabe todo. No hay nada oculto a su vista. Es muy importante que sepamos esto para que nos conduzcamos de acuerdo a su voluntad. Misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quién es el único que puede ser nuestro abogado ante el Padre y por qué? Entonces, ¿quién es el único que puede abogar por ti y por mí delante del Padre? ¿Y cuál es la razón por la que puede hacer esto? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 17 y verso número 18. Y leemos allí de esta manera: por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que él tenía que ser como tú y como yo. Esta es la razón. Muy bien. Y él vendría a ser misericordioso, compasivo. Muy bien. Para perdonar los pecados del pueblo. Y como él fue tentado, como tú y yo somos tentados, él puede ayudarnos también en estas mismas cosas. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito
en este siguiente párrafo, que es el libro de Hebreos capítulo 4, pero ahora el verso 14. Y nos dice así: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Esto es, Jesús vino a la tierra para vivir una vida como la tuya y como la mía, sin pecado, por supuesto. Y como Él fue tentado y Él experimentó lo que el ser humano experimenta cuando es atacado por Satanás, Él sabe qué es eso. Ahora fue al cielo y Él puede socorrernos y ayudarnos. Pero todavía hay más que saber. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 25. Y mira cómo dice: por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Así que entonces Jesús, al entrar en el cielo y al ser Dios, Dios eterno, siempre está allí para poder ayudarnos en todo. Siempre puede interceder por nosotros. No hay un momento en que Él no interceda por nosotros. Está allí para interceder justamente. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más que la Biblia nos quiere decir. Así que vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, el verso número 1 y verso número 2. Y ahí leemos allí: hijitos míos, estas cosas esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el cielo tenemos a Jesús, nuestro sustituto, nuestro abogado, nuestro intercesor. ¿Y por qué Él puede hacer esto? Porque Él vivió una vida como la tuya y como la mía, sin pecado, y ahora puede entender exactamente lo que pasa en tu vida. ¿Nos damos cuenta? Y Él está en el cielo y vive eternamente para interceder por ti y por mí. Pero vamos a dejar que la Biblia nos explique esto más claramente y vamos a ver lo que también nos dice el Espíritu de Profecía. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la maravillosa gracia de Dios en la página 69 y nos dice de esta manera: como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo, está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores se cargó, que fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado. Esto es, Jesús sintió lo que tú sientes, Jesús siente lo que yo siento. Él sabe qué esfuerzo haces, Él sabe la necesidad tuya y la necesidad mía. Y la ventaja que ahora tenemos es de que Él vive para siempre al lado del Padre, para interceder por ti y por mí. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Nuestra elevada vocación en la página 61 nos dice así: vosotros no tenéis una dificultad que no haya gravitado con el mismo peso sobre Él. Esto es Jesús. No tenéis una tristeza que su corazón no haya experimentado. Sus sentimientos podían ser heridos por el descuido y la indiferencia de sus amigos profesos, tan fácilmente como los vuestros. ¿Es espinoso vuestro camino? El de Cristo lo fue 10 veces más. ¿Estáis angustiados? También Él lo estuvo. Entonces, cada aspecto de tu vida, cada dificultad que tú vives, Jesús la experimentó, pero en una magnitud mucho mayor que la que tú puedes experimentar. Y sabemos que si Él experimentó eso, Él se compadece de nuestra condición y está dispuesto a ayudarnos en cuanto nosotros acudamos a Él. Así que no importa la situación que vivas, no importa la situación que te encuentres, Jesús entiende tu situación y está dispuesto a ayudarte en todo momento. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué podemos hallar en el santuario celestial que nos ayude en nuestros momentos de necesidad? Esto es, cuando estamos en los momentos más difíciles, ¿qué podemos encontrar en el santuario celestial? Vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia nos dice, porque muchas veces nos encontramos en esos momentos y es muy interesante que sepamos
qué hacer, a quién acudir. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en los versos 15 y verso 16. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades? Sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, que no sabe qué es lo que son las dificultades en la vida. Él experimentó esas cosas. Tenemos a uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Así que podemos ir al trono de la gracia confiadamente y saber que Jesús está allí para ayudarnos y socorrernos. ¿No es maravilloso esto? Claro que sí. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. El conflicto de los siglos, en la página 410, nos dice así. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre en favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Si bien es cierto que está la ley y la ley nos acusa de pecado porque hemos cometido pecado, también está Jesús ofreciendo su sangre en favor tuyo y en favor mío. Así que podemos ir en oración al Padre y pedir perdón en el nombre de Jesús, que Él está dispuesto a poner sus méritos, su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para recuperar la heredad de Dios, para dar al hombre otra oportunidad. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia, su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante, intercede por nosotros el capitán de nuestra salvación, sino como un vencedor que reclama su victoria. Esto es, la palabra de Dios nos dice que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros, uno que se compadece de nosotros, uno que sabe las cosas que nosotros padecemos, pero Él no va allá como un mero suplicante, Él va allá como alguien que ya obtuvo la victoria. ¿Nos damos cuenta? Él va allá como alguien que ya ha ganado esa pelea. Ahora lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él confiadamente. Muy bien, así que no importa la dificultad que tú vivas, no sé qué situación estés pasando, pero lo que sea que estés pasando, acude a Dios, pídele a Él y Él va a socorrerte. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que te invito a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para confiar plenamente en Jesús y que podamos tener la certeza de que Él está allí abogando por cada uno de nosotros para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Denos su buen espíritu para hoy y permita que podamos confiar plenamente en Jesús, nuestro abogado intercesor en los cielos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. No te olvides de compartir estos materiales si han sido de ayuda en tu vida espiritual y también, muy importante, que si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones, puedas comentarnos, puedas orar por nosotros, seguimos orando por ti y no te olvides encontrarnos nuevamente en la próxima semana en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.